Estoy sentado en la sala de juntas del Hotel Presidente en la Ciudad de México, rodeado de inversionistas gringos que quieren comprarme una participación en mi empresa de exportación de aguacate, cuando mi celular vibra sobre la mesa de caoba. Es mi hijo Roberto. Contesto porque nunca me llama a estas horas. Su voz suena extraña, apresurada, casi triunfante. Papá, te informo que emigramos a Canadá mañana. Tu rancho y tus caballos ya fueron vendidos. Nos vamos. Adiós. Siento como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un mazo. Los inversionistas me miran esperando mi respuesta. Mantengo la compostura, respiro hondo y digo con una calma que ni yo mismo entiendo. Entiendo, Roberto, pero olvidaste una cosa. Al fondo escucho la voz chillona de mi nuera Daniela gritando: ¿de qué estás hablando, viejo? Me río fuerte, porque el rancho que ellos vendieron en realidad no es el que creen. Antes de contarles cómo llegué a este momento, quiero que ustedes, amigos que me escuchan, dejen un comentario aquí abajo y me digan desde qué parte de México o del mundo nos están escuchando. ¿Están en Guadalajara? ¿En Monterrey? ¿Quizás en Estados Unidos o en algún otro país? Me gustaría saber quiénes están del otro lado de esta historia, porque lo que voy a contarles es algo que jamás pensé que me sucedería a mí. Algo que todavía me cuesta creer. Mi nombre es Ernesto Villarreal Mendoza. Tengo 62 años y nací aquí en Querétaro, en una familia de clase trabajadora. Mi padre era mecánico y mi madre vendía tamales en el mercado de la Cruz. Crecí sin nada, pero con principios. Aprendí desde niño que el trabajo honesto y la palabra empeñada valen más que cualquier título universitario. A los 18 años me fui al norte, a Sinaloa, a trabajar en los campos de tomate. Dormía en cuartos compartidos con otros jornaleros, comía frijoles con tortilla y ahorraba cada peso que ganaba. Pasaron años, muchos años de sol en la espalda y tierra bajo las uñas. Pero yo tenía un sueño: tener mi propio negocio. A los 35, con los ahorros de casi 2 décadas, compré mi primer camión y empecé a transportar productos del campo a las centrales de abasto. Poco a poco fui creciendo. Contraté choferes. Compré más camiones. Luego me asocié con productores de aguacate en Michoacán y empecé a exportar a Estados Unidos. La cosa funcionó. Hace 5 años, vendí parte de mi empresa a una compañía de California por una cantidad que ni en mis mejores sueños imaginé. De la noche a la mañana, me convertí en un hombre con recursos, mucho más de lo que jamás necesitaría. Con ese dinero compré un rancho en las afueras de Querétaro, en una zona tranquila rodeada de montañas y campos de maíz. No es una hacienda ostentosa, pero tiene sus buenas hectáreas, caballos pura sangre, establos bien cuidados y una casa principal con vista a la sierra. Ahí planeaba retirarme, vivir en paz, montar a caballo al amanecer, leer los libros que nunca tuve tiempo de leer, disfrutar lo que me quedaba de vida sin prisas, sin estrés. Mi esposa Gloria murió hace 8 años de un problema del corazón. Fue rápido, doloroso. Desde entonces vivo solo, aunque Roberto, mi único hijo, siempre insistía en que me mudara con él y con Daniela, su esposa. Yo me negaba, no porque no los quisiera, sino porque valoraba mi independencia. Además, Roberto tenía su vida en la ciudad, en una zona residencial del norte de Querétaro, y yo prefería mi rancho, mi rutina, mis caballos. Roberto tiene 34 años. Estudió administración de empresas en una universidad privada que yo le pagué completa. Es mi hijo. Lo quiero. Pero siempre fue un joven inquieto, ambicioso, con ideas grandes y poca paciencia para construirlas desde abajo. Trabajó conmigo en la empresa de exportación durante algunos años, pero nunca mostró verdadero interés. Prefería la oficina con aire acondicionado y las juntas con clientes extranjeros que ensuciarse las manos en el campo. Hace 3 años renunció y montó su propia agencia de marketing digital con Daniela, su esposa. Ella es de Guadalajara, viene de una familia de dinero, o al menos eso presume. Siempre bien vestida, siempre con las uñas perfectas, siempre hablando de viajes a Europa y de inversiones en criptomonedas. Al principio, la relación con Daniela fue cordial. Yo intenté aceptarla, darle su lugar, pero con el tiempo noté cosas.
pequeñas cosas. La forma en que miraba mi casa cuando venían a visitarme, la manera en que preguntaba sobre mis inversiones, mis cuentas bancarias, mis propiedades, siempre con una sonrisa, siempre casual pero con una insistencia que me incomodaba. Roberto se reía de mis preocupaciones. Papá, Daniela solo quiere aprender de ti, admira lo que has logrado. Yo no decía nada más, pero por dentro algo no me cuadraba. Hace 6 meses Roberto y Daniela empezaron a visitarme con más frecuencia. Cada fin de semana aparecían en el rancho con comida, con vino, con regalos pequeños. Queremos pasar más tiempo contigo, papá, decía Roberto. La familia es lo más importante. Yo me alegraba. Pensaba que finalmente mi hijo estaba madurando, valorando el tiempo con su padre. Comíamos juntos, platicábamos, montábamos a caballo. Daniela se quedaba en la casa, revisando su teléfono, pero siempre amable, siempre sonriente. Pero luego comenzaron las preguntas. Preguntas sobre mis documentos. Papá, ¿tienes tu testamento actualizado? ¿Sabes dónde están las escrituras del rancho? ¿Tienes un poder notarial por si algo te pasa? Al principio respondía con paciencia. Les explicaba que todo estaba en orden, que mi abogado, el licenciado Hernández, un amigo de toda la vida, tenía copias de todo. Pero las preguntas no paraban. Daniela insistía. Don Ernesto, usted ya tiene una edad. ¿No cree que sería mejor que Roberto manejara algunas cosas para evitar problemas en el futuro? Yo sonreía. Les decía que estaba bien, que me sentía perfectamente capaz de manejar mis asuntos. Pero por dentro, una alarma empezaba a sonar. ¿Por qué tanto interés repentino en mis papeles? ¿Por qué tanta urgencia? Una tarde de domingo hace como 4 meses, estábamos en la terraza del rancho tomando café cuando Daniela soltó algo que me dejó helado. Don Ernesto, Roberto y yo hemos estado pensando. ¿Qué le parecería si vendemos el rancho? Podríamos invertir ese dinero en algo más rentable. Usted podría vivir con nosotros en la ciudad. Estaría más cómodo, más acompañado. Roberto asintió con entusiasmo. Sí, papá, aquí estás muy solo. Y el mantenimiento del rancho es caro. Nosotros podríamos encargarnos de todo. Los miré fijamente. Sentí una mezcla de sorpresa y enojo. Este rancho no se vende, dije con firmeza. Es mi hogar. Aquí voy a pasar el resto de mis días. Daniela forzó una risa. Ay, don Ernesto, no se enoje. Solo era una idea. Queríamos lo mejor para usted. Roberto puso su mano sobre mi hombro. Papá, está bien, no te preocupes. Solo queríamos ayudar. Pero esa conversación me dejó intranquilo. Esa noche, solo en mi habitación, no podía dormir. Miraba el techo, repasando cada palabra, cada gesto. ¿Por qué querían vender mi rancho? ¿Por qué tanta insistencia en que me mudara con ellos? Y sobre todo, ¿por qué Daniela hablaba como si ya fuera una decisión tomada? A la mañana siguiente, llamé al licenciado Hernández. Le conté lo que había pasado. Él, que me conoce desde hace más de 20 años, me escuchó en silencio y luego dijo: Ernesto, ten cuidado. He visto casos así. Familias que se aprovechan de adultos mayores. No digo que tu hijo sea así, pero mantén los ojos abiertos y no firmes nada sin consultarme primero. Le agradecí y colgué, pero sus palabras se quedaron rebotando en mi cabeza todo el día. Las semanas siguientes fueron extrañas. Roberto y Daniela seguían viniendo al rancho, pero yo empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. Daniela revisaba los cajones de mi escritorio cuando creía que yo no miraba. Roberto hacía preguntas sobre mis cuentas bancarias, sobre cuánto dinero tenía invertido, sobre quiénes eran mis socios. Yo respondía con evasivas, con medias verdades. Eso lo maneja mi contador, decía. No me meto mucho en esos detalles. Una noche, después de que se fueran, revisé mi escritorio. Encontré documentos movidos de lugar. Papeles que yo siempre guardaba en cierto orden estaban revueltos. Sentí un escalofrío. Alguien había estado buscando algo. Y ese alguien solo podía ser Roberto o Daniela. Decidí tomar medidas. Contraté a un cerrajero de confianza y cambié las cerraduras de todas las puertas del rancho. Instalé una caja fuerte nueva en mi habitación y guardé ahí todos mis documentos importantes.
escrituras, testamento, contratos, estados de cuenta. También le pedí al licenciado Hernández que guardara copias de todo en su despacho. Si me pasa algo, le dije, tú sabes qué hacer. Él me miró preocupado. Ernesto, ¿estás bien? ¿Pasó algo más? Le conté mis sospechas. Él tomó notas y me prometió estar atento. Hace 2 meses, Roberto llegó al rancho con una noticia. Papá, Daniela y yo decidimos emigrar a Canadá. Tenemos una oportunidad de negocio increíble en Toronto. Vamos a abrir una sucursal de nuestra agencia allá. Queremos que vengas con nosotros. Yo me quedé callado, procesando la información. ¿Canadá?, pregunté. Sí, papá. Es una oportunidad única. Allá hay mucho futuro. Aquí en México todo está muy difícil. La inseguridad, la economía. Queremos empezar de nuevo. Daniela agregó, Don Ernesto, usted podría vender todo aquí e invertir con nosotros allá. Viviríamos juntos. Sería perfecto. Yo negué con la cabeza. Mijo, yo nací aquí. Aquí está mi vida, mis recuerdos, mi tierra. No voy a irme a ningún lado, pero si tú quieres ir, tienes mi bendición. Eres adulto. Toma tus propias decisiones. Roberto pareció molesto. Papá, no seas terco. Allá estarías mejor. Aquí ya no hay nada para ti. Esas palabras me dolieron. Aquí está mi rancho, mis caballos, mi historia. Respondí. Eso es todo para mí. Daniela insistió durante semanas. Llamadas, mensajes, visitas, siempre con el mismo tema. Vender el rancho, irme con ellos, invertir en su negocio. Yo me mantenía firme. Pero empecé a notar algo más perturbador. Roberto comenzó a hacer comentarios sobre mi salud. Papá, te veo cansado. ¿Estás durmiendo bien? ¿No has pensado en hacerte un chequeo médico? A tu edad es importante. Daniela agregaba, Don Ernesto, las escaleras de esta casa son peligrosas. Un tropezón y podría romperse la cadera. ¿No preferiría una casa de un solo piso? Esos comentarios me pusieron nervioso. No porque tuviera problemas de salud. Me siento perfectamente bien, hago ejercicio, monto a caballo como sano, sino porque parecían insinuaciones. Como si estuvieran plantando una narrativa donde yo era un anciano frágil, confundido, incapaz de cuidarse solo. Hace 3 semanas recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer. Su voz sonaba joven, nerviosa. ¿Don Ernesto Villarreal?, preguntó. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Hubo una pausa. No me conoce, pero trabajo en una notaría aquí en Querétaro. Vi unos documentos que creo que debería saber. Documentos relacionados con su rancho. Se me heló la sangre. ¿Qué documentos, Kewis?, pregunté. No puedo hablar por teléfono. ¿Podemos vernos? Es urgente. Acordamos encontrarnos en un café del centro al día siguiente. Llegué puntual. La mujer era joven, unos 30 años, bien vestida, con cara de preocupación. Se presentó como Liliana, asistente jurídica. Sacó un sobre manila y lo puso sobre la mesa. Don Ernesto, hace una semana llegó a nuestra notaría un señor joven con una señora. Dijeron ser su hijo y su nuera. Presentaron un poder notarial supuestamente firmado por usted, que los autorizaba a vender su rancho. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Eso es imposible, dije. Yo nunca firmé nada de eso. Liliana asintió. Lo sé. Por eso estoy aquí. El notario revisó el documento y le pareció sospechoso. La firma no coincidía bien con otras firmas suyas que teníamos en archivo. Le pidió al señor que regresara con usted en persona para verificar. El señor se molestó mucho y se fue. Pero me quedé con una copia del documento antes de que se lo llevaran. Me mostró el papel. Era un poder notarial falsificado. Mi nombre, mi firma imitada torpemente, autorizando a Roberto Villarreal Sánchez a vender todas mis propiedades. Las manos me temblaban. Mi hijo hizo esto. Liliana bajó la mirada. No puedo asegurarlo, pero el señor que vino se identificó como Roberto Villarreal. Iba acompañado de una mujer rubia, elegante, Daniela. Sentí una mezcla de furia, tristeza y miedo. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Liliana me explicó que debía denunciar el intento de fraude, que debía proteger mis propiedades de inmediato. Me recomendó un abogado especializado en fraudes familiares.
Salí de ese café como en trance, mi propio hijo, mi propia sangre, intentando robarme, intentando despojarme de todo lo que había construido. No podía creerlo, pero la evidencia estaba ahí, en ese sobre Manila que apretaba contra mi pecho. Esa misma tarde fui directo con el licenciado Hernández. Le mostré el documento falso. Él palideció. «Ernesto, esto es grave, muy grave, esto es fraude. Podrían ir a la cárcel». Yo asentí. «Lo sé, pero necesito estar seguro. Necesito más pruebas. Necesito entender hasta dónde llega esto». El licenciado me sugirió contratar a un investigador privado, alguien que pudiera seguir a Roberto y Daniela, documentar sus movimientos, sus contactos, sus planes. Contraté a un investigador, un ex policía recomendado por Hernández. Se llama Gustavo, un tipo serio, discreto, profesional. Le di toda la información, fotos de Roberto y Daniela, sus direcciones, sus rutinas. Gustavo se puso a trabajar de inmediato. Mientras tanto, yo seguía actuando con normalidad. Roberto y Daniela continuaban visitándome, sonriendo, hablando de Canadá, insistiendo en que vendiera el rancho. Yo asentía, fingía estar pensándolo. «Quizás tengan razón», les decía, «quizás sea buena idea empezar de nuevo». Daniela sonreía triunfante. Roberto me abrazaba. «Sabía que entrarías en razón, papá». Por dentro me moría de rabia, pero me controlaba. Necesitaba saber más. Necesitaba evidencia sólida. Gustavo trabajó rápido. A la semana me envió un informe preliminar. Roberto y Daniela habían visitado 3 notarías diferentes en Querétaro, intentando encontrar a alguien que aceptara procesar la venta del rancho con el poder falso. En 2 de ellas, los rechazaron por irregularidades en los documentos. Pero en una tercera, al parecer, encontraron a un notario corrupto dispuesto a procesar la venta por debajo del agua a cambio de una comisión. Gustavo tenía fotos, videos, grabaciones de audio de conversaciones en las que Roberto y Daniela hablaban de cómo repartirse el dinero de la venta una vez que emigraran a Canadá. Mi corazón se partió en pedazos. Escuchar la voz de mi hijo, tranquilo, calculador, hablando de vender mi rancho, mis caballos, mi vida, como si yo ya no existiera, como si ya estuviera muerto. Pero lo peor vino cuando Gustavo me mostró otra cosa, un plan de seguro de vida. Roberto había sacado una póliza a mi nombre, sin mi conocimiento, nombrándose a sí mismo como beneficiario, $2 millones, y lo más escalofriante, había estado investigando sobre accidentes en ranchos, caídas en escaleras, infartos en adultos mayores, todo documentado en el historial de búsqueda de su computadora que Gustavo había logrado hackear con ayuda de un experto en informática. No podía respirar. Mi hijo no solo quería robarme, quería eliminarme, quería matarme y cobrar el seguro, y luego irse a Canadá con Daniela a disfrutar de todo mi dinero, de todo mi esfuerzo, de toda mi vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala del rancho, con todas las luces apagadas, mirando por la ventana hacia el campo oscuro. Las estrellas brillaban intensas sobre la sierra, los caballos dormían tranquilos en los establos. Todo parecía tan pacífico, tan normal, pero yo sentía que mi mundo se había derrumbado. Mi único hijo, la única familia que me quedaba después de la muerte de Gloria, quería verme muerto, por dinero, por una herencia que ni siquiera necesitaba urgentemente. Me serví un tequila, luego otro. Pensé en Gloria, en cómo habría reaccionado ella ante todo esto. Gloria siempre fue más perspicaz que yo para leer a las personas. Cuando Roberto presentó a Daniela por primera vez, Gloria me dijo en privado: «Esa muchacha tiene ojos de calculadora, Ernesto. Todo lo mide, todo lo cuenta». Yo me reí de sus comentarios. «Estás exagerando, mi amor. Solo es una chica moderna». Ahora, 5 años después de su muerte, las palabras de Gloria resonaban en mi cabeza con una claridad dolorosa. Ella lo vio, ella lo supo, y yo fui demasiado ciego, demasiado confiado. Al día siguiente llamé al licenciado Hernández y a Gustavo a una reunión de emergencia en mi rancho. Llegaron por la tarde. Nos sentamos en el comedor. Sobre la mesa extendimos todos los documentos, el poder falso,
las fotos de Roberto y Daniela en las notarías, los registros de búsqueda sobre accidentes y seguros de vida, las grabaciones de audio donde planeaban la venta. Era abrumador, era irrefutable. «Ernesto», dijo Hernández con voz grave, «tienes suficiente evidencia para presentar cargos criminales. Fraude, falsificación de documentos, conspiración para cometer fraude. Si incluimos el tema del seguro de vida y las búsquedas sobre accidentes, podríamos agregar intento de homicidio premeditado. Esto es muy serio». Gustavo asintió. «Don Ernesto, estos muchachos no estaban jugando. Tenían todo planeado. La venta del rancho, el seguro, la emigración a Canadá. Incluso ya tenían boletos de avión comprados para dentro de 3 semanas. Sentí una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que tuve que levantarme de la mesa y caminar hacia la ventana para no quebrarme frente a ellos. Respiré hondo. Contuve las lágrimas. «¿Qué me recomiendan hacer?», pregunté sin voltear. Hernández se aclaró la garganta. «Lo ideal sería presentar una denuncia formal ante la fiscalía, pero entiendo que es tu hijo. Si quieres, podríamos confrontarlos primero, darles la oportunidad de explicarse, de retractarse». Gustavo interrumpió. «Con todo respeto, licenciado, estos dos ya cruzaron todas las líneas. No van a retractarse. Van a negar todo. Y si se sienten descubiertos, podrían acelerar sus planes». Me giré hacia ellos. «Acelerar sus planes. ¿Se refiere a...?» Gustavo me miró directo a los ojos. «Don Ernesto, si ellos se dan cuenta de que usted sabe, podrían intentar algo desesperado. No sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar. Ya falsificaron documentos, ya sacaron un seguro fraudulento, ya investigaron cómo provocar accidentes. ¿Qué nos hace pensar que no lo intentarían de verdad?». Un escalofrío me recorrió la espalda. Hernández intervino. «Ernesto, creo que debes tomar precauciones inmediatas. Primero, no te quedes solo en el rancho. Contrata seguridad privada. Segundo, instala cámaras de vigilancia en toda la propiedad. Tercero, informa a alguien de confianza sobre esta situación. Y cuarto, considera denunciar ahora antes de que sea demasiado tarde». Asentí lentamente. «Háganlo. Instalen las cámaras, contraten seguridad, pero todavía no quiero denunciar. Quiero tenderles una trampa. Quiero que ellos mismos se delaten completamente. Que no haya duda, que no puedan escapar». Gustavo sonrió levemente. «¿Qué tiene en mente, don Ernesto?». Yo también sonreí, pero era una sonrisa amarga, cansada. «Voy a darles exactamente lo que quieren. Voy a decirles que acepto vender el rancho, que me voy con ellos a Canadá, que firmaré lo que sea necesario, y cuando bajen la guardia, cuando crean que ganaron, los atraparemos con las manos en la masa». Hernández se veía preocupado. «Es arriesgado, Ernesto». Yo me encogí de hombros. «Todo en esta situación es arriesgado, pero no voy a dejar que mi hijo se salga con la suya. No voy a dejar que me roben lo que me costó toda una vida construir. Y sobre todo, no voy a darles el gusto de verme como una víctima indefensa». Gustavo aplaudió suavemente. «Me gusta su estilo, don Ernesto. Trabajemos en los detalles». Pasamos las siguientes horas diseñando el plan. Primero, al día siguiente se instalarían cámaras ocultas en toda la casa. Sala, comedor, cocina, mi habitación, el estudio. También micrófonos. Todo conectado a un sistema de grabación remoto que Gustavo monitorearía desde su oficina. Segundo, se contrataría a 2 guardias de seguridad privada que se harían pasar por trabajadores del rancho. Estarían armados y alertas las 24 horas. Tercero, que yo llamaría a Roberto esa misma noche y le diría que había reflexionado, que tenían razón, que estaba dispuesto a vender el rancho e irme con ellos a Canadá. «Ellos van a querer que firmes documentos», advirtió Hernández. «No firmes nada real. Yo prepararé documentos falsos que parezcan legítimos, pero que no tengan ningún valor legal. Los firmarás frente a ellos para darles confianza, pero en realidad no estarás cediendo nada». Gustavo agregó: «Y yo seguiré monitoreando sus movimientos. Si se comunican con el notario corrupto, si aceleran los planes del viaje, si hacen cualquier movimiento sospechoso, lo sabremos de inmediato». Esa noche,
Después de que Hernández y Gustavo se fueron, me senté en mi estudio con una copa de coñac y marqué el número de Roberto. Contestó al tercer timbrazo. «¿Papá? ¿Todo bien?» Su voz sonaba casual, pero detecté un tono de impaciencia. «Sí, mijo. Te llamo porque he estado pensando mucho en lo que me dijeron tú y Daniela». Hubo una pausa. «¿Ah, sí? ¿Y qué decidiste?» Respiré hondo, actuando mi mejor papel. «Creo que tienen razón. Ya estoy grande. Este rancho es mucho trabajo, y la verdad, me siento solo. Tal vez sea buena idea vender todo e irme con ustedes a Canadá. Empezar una nueva etapa». Escuché un grito ahogado de emoción del otro lado. Era Daniela, que seguramente estaba escuchando por altavoz. «¿En serio, don Ernesto? ¡Qué maravilloso! Sabía que entraría en razón». Roberto se apresuró a hablar. «Papá, me haces muy feliz. Créeme que es la mejor decisión. Allá vamos a estar juntos. Vamos a prosperar. Vas a ver». Yo forcé una sonrisa que ellos no podían ver. «Sí, mijo, pero necesito que me ayudes con todo el papeleo. Tú sabes que yo no entiendo mucho de esas cosas legales. ¿Puedes encargarte de los trámites de venta?» «Por supuesto, papá. Déjamelo todo a mí, yo me encargo. Mañana mismo empiezo con los documentos». Daniela volvió a interrumpir. «Don Ernesto, le prometo que va a ser feliz en Canadá. Viviremos en una casa preciosa. Usted no tendrá que preocuparse por nada». Yo tragué saliva, conteniendo la náusea que me provocaba escuchar sus mentiras. «Gracias, Daniela. Confío en ustedes». Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. Acababa de abrir la puerta de la trampa. Ahora solo tenía que esperar a que entraran. Al día siguiente, un equipo de técnicos llegó al rancho disfrazados como trabajadores de mantenimiento. Instalaron cámaras minúsculas en lámparas, en relojes de pared, en esquinas estratégicas, micrófonos direccionales ocultos en plantas decorativas, todo invisible a simple vista. Gustavo supervisó personalmente la instalación. «Don Ernesto, desde ahora todo lo que pase en esta casa quedará grabado, video y audio. Calidad profesional. Admisible en un tribunal». Yo asentí. «Perfecto». Los dos guardias de seguridad, Ramiro y Fernando, se presentaron esa tarde. Eran tipos grandes, serios, exmilitares. Les expliqué la situación. Ellos escucharon sin interrumpir, y cuando terminé, Ramiro dijo: «Don Ernesto, quédese tranquilo, nosotros no lo vamos a perder de vista. Si alguien intenta algo, lo detendremos». Fernando agregó: «Y llevamos armas reglamentarias. Solo las usaremos en caso de emergencia, pero las tenemos». Esa misma tarde, Roberto y Daniela llegaron al rancho sin avisar. Traían una botella de champán y una cara de felicidad que me revolvió el estómago. «Papá, venimos a celebrar tu decisión», gritó Roberto mientras entraba. Daniela me besó en la mejilla. «Don Ernesto, estamos tan contentos». Hizo lo correcto. Yo sonreí y los invité a pasar. Las cámaras ocultas grababan cada movimiento, cada palabra. Nos sentamos en la sala. Roberto abrió el champán y sirvió 3 copas. Brindamos. «Por nuevos comienzos», dijo Roberto. «Por la familia», agregó Daniela. Yo levanté mi copa sin decir nada. Bebí un sorbo y los observé. Roberto sacó una carpeta de su maletín. «Papá, traje unos documentos para que los revises. Son los papeles de venta del rancho. Encontré un comprador muy interesado que ofrece un buen precio. Solo necesito que firmes aquí y aquí». Me mostró varios documentos. Yo los tomé y fingí leerlos cuidadosamente. Reconocí la trampa de inmediato. Eran documentos reales de compraventa. Si yo firmaba ahí, estaría cediendo legalmente mi rancho. Pero actué confundido. «Mijo, esto es muy técnico. ¿No deberíamos llevarlos con un notario para que me explique?» Roberto se puso ligeramente nervioso. «No, papá, no es necesario. Yo ya consulté con un abogado. Todo está en orden. Solo firma y yo me encargo del resto». Daniela intervino. «Don Ernesto, confíe en Roberto. Él sabe lo que hace. No queremos complicar las cosas con abogados y notarios. Sale más caro y más tardado». Yo fingí dudar. «Bueno, si tú dices que está bien». Tomé una pluma. Roberto y Daniela se miraron con complicidad. Pero en ese momento, como si fuera una casualidad perfecta, sonó mi teléfono.
Era Hernández siguiendo el plan. Disculpen, es mi doctor. Tengo que contestar. Salí de la sala y hablé brevemente con Hernández. Cuando regresé puse cara de preocupación. Perdón, me están pidiendo que vaya a la Ciudad de México mañana temprano para una junta de negocios urgente. Es sobre la empresa de exportación. Tengo que resolver unos asuntos con los inversionistas gringos. Roberto frunció el ceño. ¿Mañana? Pero papá, necesitamos firmar estos papeles hoy. Yo negué con la cabeza. No puedo, mijo. Esta junta es muy importante. Hay mucho dinero de por medio, pero prometo que cuando regrese firmamos todo. ¿De acuerdo? Daniela apretó los labios con frustración. Roberto intentó insistir, pero yo fui firme. Mijo, dame 2 días, solo 2 días. Y cuando regrese cerramos todo y empezamos a planear el viaje a Canadá. Roberto respiró hondo y finalmente asintió. Está bien, papá, pero no te tardes. Ya compramos los boletos de avión para dentro de 2 semanas. Necesitamos tener todo listo. Yo sonreí. No te preocupes, todo va a salir bien. Se quedaron un rato más, hablando de Canadá, de sus planes, de cómo sería la vida allá. Yo asentía, sonreía, actuaba el papel de padre entusiasmado. Pero por dentro, cada palabra me quemaba como ácido. Cuando finalmente se fueron, revisé las grabaciones con Gustavo por videollamada. Teníamos todo. La conversación sobre los documentos falsos, la insistencia en que firmara sin un notario, la presión para acelerar el proceso. Esto es oro, don Ernesto, dijo Gustavo. Con esto ya podríamos presentar cargos. Pero si quiere más evidencia, sigamos adelante con el plan. A la mañana siguiente viajé a la Ciudad de México. Realmente tenía una junta con los inversionistas de mi empresa, así que aproveché para matar 2 pájaros de un tiro. Durante la junta, mientras discutíamos proyecciones financieras y expansión de mercados, mi celular vibró. Era Roberto. Contesté excusándome con los inversionistas. ¿Papá? Su voz sonaba urgente, casi desesperada. Mijo, estoy en una junta, ¿pasa algo? Hubo una pausa, y entonces vino la bomba. Papá, te informo que emigramos a Canadá mañana. Tu rancho y tus caballos ya fueron vendidos. Nos vamos. Adiós. El mundo se detuvo. Los inversionistas me miraban esperando mi reacción. Mantuve la calma exterior, aunque por dentro sentía una mezcla de shock y satisfacción. Shock porque realmente lo hicieron. Satisfacción porque acababan de caer en la trampa. Respiré hondo y respondí con una voz tranquila, controlada. Entiendo, Roberto, pero olvidaste una cosa. Escuché a Daniela gritar al fondo. ¿De qué estás hablando, viejo? Me reí. Me reí fuerte, genuinamente. Los inversionistas me miraban confundidos. Uno de ellos, un señor de Texas llamado Richard, preguntó en inglés. ¿Everything okay, Ernesto? Yo le hice una seña de que sí y volví al teléfono. Roberto, olvidaste que el rancho que vendiste no es el mío. Silencio del otro lado. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Su voz temblaba. Yo continué, saboreando cada palabra. El rancho que tiene las escrituras a nombre de Ernesto Villarreal Mendoza es uno que compré hace 3 meses en Guanajuato. Una propiedad pequeña de 10 hectáreas que no vale ni 1/5 parte de mi rancho verdadero. Ese fue el que vendiste con tus documentos falsos. Mi rancho de Querétaro, el grande, el de los caballos pura sangre, el de 100 hectáreas, ese está registrado bajo el nombre de una fideicomiso que creé hace años. Tú no puedes venderlo aunque quisieras. No tienes acceso. No tienes poder. No tienes nada. El silencio al otro lado era sepulcral. Luego escuché a Daniela gritar, «Eso es imposible. Revisamos los documentos, hicimos la venta». Yo reí de nuevo. Revisaron los documentos que yo quise que revisaran. Hicieron la venta de una propiedad que no vale nada. Y lo mejor de todo, mijo, es que todo está grabado. Cada conversación, cada documento falso que me presentaste, cada intento de fraude, cada mentira, todo. Papá, no sé de qué hablas. Tú dijiste que querías vender. Tú estuviste de acuerdo. Roberto intentaba defenderse, pero su voz sonaba débil, asustada. Yo nunca firmé nada legal, Roberto. Los documentos que firmé frente a ti eran falsos.
preparados por mi abogado para probar tus intenciones. Y funcionó perfectamente. Ahora tengo evidencia suficiente para meterte a la cárcel por fraude, falsificación de documentos y conspiración. Ah, y también sé lo del seguro de vida que sacaste a mi nombre. Y tus búsquedas en internet sobre accidentes en ranchos. Hubo un grito ahogado. Daniela empezó a sollozar en el fondo. Roberto tartamudeaba. Papá, espera, podemos hablar de esto. Fue un malentendido. Daniela me convenció. Yo no quería, yo lo interrumpí con una voz fría que ni yo mismo reconocí. No quiero escuchar más mentiras, Roberto. Tengo una junta que atender. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Y por cierto, esos boletos a Canadá que compraron, espero que sean reembolsables, porque lo único a donde van a viajar es a enfrentar a un juez. Colgué. Los inversionistas me miraban con las bocas abiertas. Richard silbó impresionado. Ernesto, that was intense. Family trouble. Yo asentí cansadamente. You have no idea, Richard. No idea. Después de colgar, pedí disculpas a los inversionistas y les expliqué brevemente que tenía una situación familiar urgente que atender. Richard, que tiene como 70 años y lleva décadas haciendo negocios en México, puso su mano en mi hombro y me dijo, Ernesto, I've been in business long enough to know that the worst betrayals come from those closest to us. Handle your business. We'll reschedule. Los demás asintieron con comprensión. Agradecí, recogí mis documentos y salí del hotel. En el taxi, camino al aeropuerto, llamé al licenciado Hernández. Contestó de inmediato. Ernesto, Gustavo me acaba de informar. Roberto y Daniela están en pánico total. Los vimos en las cámaras de seguridad que instalamos cerca de su casa. Están cargando maletas al coche. Parece que intentan huir. Sentí una punzada de satisfacción amarga. ¿Están seguros? Completamente. Gustavo ya alertó a la fiscalía. Tenemos orden de aprehensión lista. La policía ministerial está en camino a interceptarlos antes de que lleguen al aeropuerto. Mi corazón latía con fuerza. Todo estaba sucediendo muy rápido. Hernández, necesito estar ahí cuando los detengan. No puedo perderme ese momento. Él dudó. Ernesto, no sé si sea buena idea. Podría ser. Difícil emocionalmente. Yo negué con la cabeza aunque él no pudiera verme. Necesito verlo. Necesito ver con mis propios ojos que esto está terminando. Hernández suspiró. De acuerdo. Te mando la ubicación. Gustavo estará ahí también. Pero mantente a distancia, por favor. Deja que las autoridades hagan su trabajo. Cambié la ruta del taxi y me dirigí hacia el norte de Querétaro, donde Roberto y Daniela vivían. El trayecto desde la Ciudad de México me tomó casi 2 horas. Durante todo el camino, mi mente no dejaba de repasar los últimos meses. Las visitas cada vez más frecuentes al rancho, las preguntas insistentes sobre mis documentos, los comentarios sobre mi salud. Todo había sido calculado, todo había sido parte de un plan para despojarme de mi patrimonio y posiblemente de mi vida. Pensé en Gloria, en cómo habría manejado ella esta situación. Gloria era fuerte, pero también tenía un corazón enorme. Perdonaba fácil, siempre veía lo mejor en las personas. ¿Habría perdonado a Roberto? ¿O habría sido tan firme como yo estaba siendo ahora? Nunca lo sabría. Pero una parte de mí sentía que ella estaría decepcionada, no de Roberto solamente, sino también de mí por no haber visto las señales antes. Cuando llegué a la zona residencial donde vivían Roberto y Daniela, ya había 3 patrullas de la policía ministerial bloqueando la calle. Gustavo estaba ahí, coordinando con los agentes. Me vio llegar y caminó hacia mí. Don Ernesto, los tenemos. Intentaron salir hace 15 minutos, pero los detuvimos en la esquina. Están en esa patrulla. Señaló hacia uno de los vehículos policiales. A través de la ventana pude ver la silueta de Roberto, con las manos esposadas, la cabeza baja. En otra patrulla estaba Daniela, llorando descontroladamente. ¿Quiere hablar con ellos?, preguntó Gustavo. Yo dudé. Parte de mí quería gritarles, reclamarles, hacerles entender el dolor que me habían causado. Pero otra parte, la parte cansada, la parte rota, solo quería que todo terminara.
No, dije finalmente. No tengo nada que decirles, que el juez los escuche. El comandante a cargo, un hombre de unos 50 años con cara de pocos amigos, se acercó a nosotros. «Señor Villarreal, soy el comandante Reyes. Necesito que venga con nosotros a la fiscalía para ratificar su denuncia y rendir declaración formal». Yo asentí. «Por supuesto, comandante. Cuando usted diga». Antes de irnos, Roberto levantó la vista desde la patrulla y nuestros ojos se encontraron. Había miedo en su mirada, miedo y vergüenza. Intentó decir algo, pero el vidrio de la patrulla amortiguaba su voz. Yo me quedé mirándolo por un momento, buscando al niño que solía llevar a cabalgar los domingos, al joven que me abrazaba cuando yo regresaba de mis viajes de negocios. Pero ese niño, ese joven ya no estaba ahí. En su lugar había un extraño que había intentado destruirme. Me di la vuelta y caminé hacia el auto de Gustavo. No miré atrás. En la fiscalía, el proceso fue largo y agotador. Pasé 3 horas rindiendo declaración, explicando cada detalle de la situación, presentando toda la evidencia que Gustavo y Hernández habían recopilado, las grabaciones de video y audio, los documentos falsificados, el seguro de vida fraudulento, los historiales de búsqueda en Internet, las fotografías de Roberto y Daniela visitando diferentes notarías. El fiscal asignado al caso, un hombre joven pero meticuloso llamado licenciado Mora, revisó todo con atención. «Señor Villarreal», dijo después de escuchar mi testimonio completo, «esto es uno de los casos de fraude familiar más elaborados que he visto. Tenemos evidencia suficiente para procesar a su hijo y a su nuera por múltiples delitos: falsificación de documentos, fraude agravado, usurpación de identidad, conspiración para cometer fraude patrimonial, y dado el tema del seguro de vida y las búsquedas sobre accidentes, podríamos explorar cargos de conspiración para cometer un delito grave contra su integridad física». Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. «¿Cuánto tiempo podrían darles?», pregunté con voz ronca. El fiscal hizo algunos cálculos mentales. «Sumando todos los cargos, estamos hablando de entre 15 y 25 años de prisión. Tal vez más si logramos probar la intención de causarle daño físico. 25 años. Mi hijo podría pasar lo que le quedaba de juventud en la cárcel». Sentí náuseas. «Señor Villarreal», continuó el fiscal, «entiendo que esta es una situación extremadamente difícil para usted. Es su hijo, pero tengo que preguntarle, ¿está seguro de que quiere proceder con todos los cargos? Porque una vez que esto avance, no habrá vuelta atrás». Yo lo miré directamente a los ojos. «Licenciado Mora, mi hijo no solo intentó robarme, tenía planes que ponían en riesgo mi vida. Si yo no hubiera descubierto esto a tiempo, podría estar muerto ahora mismo. Así que sí, estoy seguro, quiero que se haga justicia». Él asintió con respeto. «Entendido. Procederemos entonces. Roberto Villarreal Sánchez y Daniela Torres Campos quedarán formalmente acusados mañana. El juez decidirá si les otorga libertad bajo fianza o si permanecen en prisión preventiva durante el proceso. Dado lo elaborado del plan y el riesgo de fuga, ya intentaron salir del país, recomendaré prisión preventiva». Salí de la fiscalía cuando ya era de noche. Gustavo me esperaba afuera. «¿Cómo se siente?» «¿Don Ernesto?». Yo me encogí de hombros. Vacío, cansado, triste, enojado, todo junto. Él asintió comprensivo. «Es normal. Lo que acaba de hacer requirió un valor inmenso. No muchos padres tendrían la fuerza para enfrentar a su propio hijo de esta manera». Yo suspiré. «No me siento valiente, Gustavo, me siento como un fracaso. Fracasé como padre. Si Roberto llegó a esto, fue porque yo hice algo mal en su crianza». Gustavo negó enfáticamente. «No, don Ernesto, usted le dio todo: educación, oportunidades, amor, pero hay personas que simplemente eligen el camino equivocado. La ambición, la codicia, esas son decisiones personales. Usted no tiene la culpa de las malas decisiones de su hijo». Sus palabras me reconfortaron un poco, pero el peso de la culpa seguía ahí, presionando mi pecho. Los siguientes días fueron un torbellino mediático.
La historia se filtró a la prensa local. Empresario denuncia a su hijo por intentar despojarlo de su patrimonio. Los reporteros empezaron a llamarme, a buscarme, a acampar frente a mi rancho. Yo no quería hablar con nadie. Me encerré en mi propiedad, con Ramiro y Fernando custodiando la entrada, rechazando a todos los periodistas. Hernández me mantuvo informado del proceso legal. Roberto y Daniela fueron formalmente acusados. El juez, después de revisar la evidencia, determinó que representaban un riesgo de fuga y ordenó prisión preventiva para ambos. Roberto fue enviado al Centro de Reinserción Social de Querétaro. Daniela a uno de mujeres. Ambos tendrían que esperar ahí el juicio. Una semana después de las detenciones recibí una carta. Era de Roberto. Estaba escrita a mano, en una hoja arrancada de un cuaderno. La letra temblaba, como si hubiera llorado mientras escribía. Decía: «Papá, no sé si leerás esto. No sé si me odias. Probablemente debas odiarme. Pero necesito que sepas que lo siento. Siento todo. Sé que no hay excusa para lo que hice. Sé que te traicioné de la peor manera posible. Sé que perdí todo derecho a llamarte padre. Daniela me convenció, me presionó, me hizo creer que merecíamos tu dinero, que tú eras egoísta por no compartir todo con nosotros. Pero eso no justifica nada. Yo tomé las decisiones. Yo firmé los documentos falsos. Yo busqué la manera de engañarte. No hay perdón para lo que hice. Solo quiero que sepas que el hijo que te abrazaba de niño, ese sigue aquí adentro, enterrado bajo capas de ambición y estupidez, y ese hijo está destrozado por lo que le hizo a su padre. Te quiero, papá. Siempre te he querido. Aunque no lo creas, aunque ya no importe. Roberto». Leí la carta 3 veces. Lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de Gloria. Lloré por el hijo que perdí, por la familia que se desmoronó, por la traición que nunca pensé que sería posible, pero también lloré por ese niño que mencionaba en la carta, el niño que yo criaba en los hombros por el rancho, el niño que me regalaba dibujos en el Día del Padre. ¿Dónde se había ido ese niño? ¿En qué momento lo perdí? Esa noche, solo en mi estudio, con una botella de whisky a medio terminar, llamé a Hernández. «Necesito hablar con Roberto», le dije. Él se sorprendió. «Ernesto, ¿estás seguro? No es necesario. El proceso legal sigue su curso». Yo insistí. «No me importa el proceso legal en este momento. Necesito hablar con mi hijo, cara a cara, una última vez». Hernández hizo las gestiones. 3 días después me encontré en la sala de visitas del Centro de Reinserción Social. Roberto entró escoltado por un guardia. Vestía el uniforme beige de los internos. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Cuando me vio, se detuvo en seco. Luego caminó lentamente hacia la silla frente a mí y se sentó. Nos quedamos mirando en silencio, por lo que pareció una eternidad. «Gracias por venir», dijo finalmente con voz quebrada. Yo asentí sin decir nada. «¿Recibiste mi carta?», preguntó. «Sí». Otro silencio. Roberto respiró hondo. «¿Me crees? ¿Crees que lo siento?». Yo lo miré directo a los ojos buscando sinceridad. «Quiero creerte, Roberto, pero me mentiste durante meses, me engañaste, planeaste robarme, posiblemente hacerme daño. ¿Cómo sé que esto no es otra manipulación?». Él bajó la cabeza. «No lo sabes, no puedes saberlo, pero te juro por la memoria de mamá que lo siento, que me arrepiento cada segundo de cada día desde que me detuvieron». La mención de Gloria me hizo temblar. «No metas a tu madre en esto», dije con voz dura. «Ella nunca habría aprobado lo que hiciste. Nunca». Roberto asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo sé, y eso me mata. La decepcioné a ella. Te decepcioné a ti. Me decepcioné a mí mismo». «¿Por qué, Roberto?», pregunté y mi voz se quebró. «¿Por qué lo hiciste? Tú no necesitabas el dinero urgentemente. Tu agencia iba bien. Yo siempre te apoyé en todo. ¿Por qué?». Él se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Codicia, ambición. Daniela me llenó la cabeza de ideas, de que merecíamos más, de que tú eras viejo y no ibas a disfrutar tu dinero.
de que nosotros podíamos hacer cosas increíbles con esa fortuna. Y yo la escuché. Dejé que envenenara mi mente, dejé que la codicia me cegara. ¿El seguro de vida?, pregunté. ¿Las búsquedas sobre accidentes? Roberto palideció. Eso fue Daniela, ella lo hizo sin que yo supiera. Cuando me enteré ya era demasiado tarde, ya estábamos muy metidos. Yo negué con la cabeza. No me vengas con que fue todo ella, Roberto. Tú eres un adulto. Tú tomaste decisiones. No pongas toda la culpa en tu esposa. Él asintió avergonzado. Tienes razón. Tienes toda la razón. Nos quedamos en silencio de nuevo. Finalmente, yo pregunté lo que había venido a preguntar. ¿De verdad pensaban hacerme daño? ¿De verdad estaban dispuestos a llegar tan lejos? Roberto negó vehementemente. No, papá, te lo juro, nunca hubiéramos. Yo nunca te habría lastimado físicamente. El seguro fue una idea loca de Daniela, pero yo le dije que no, que eso era demasiado, que solo venderíamos el rancho y nos iríamos. Eso era todo. Yo quería creerle. Dios sabe cuánto quería creerle. Pero la evidencia decía otra cosa. Las búsquedas en internet, el timing del seguro, todo apuntaba a algo más oscuro. Roberto, dije cansadamente, no sé qué creer, no sé quién eres ya. El hijo que yo conocía nunca habría hecho nada de esto. Él sollozó abiertamente. Lo sé, papá, perdí mi camino, perdí mi alma y ahora voy a pagar por ello. Me levanté para irme. Roberto se levantó también desesperado. Papá, espera. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? No te pido que retires los cargos, no te pido que me saques de aquí. Solo te pregunto si algún día, tal vez en años, podrías encontrar en tu corazón un poco de perdón. Yo lo miré, y en ese momento vi al niño de 5 años que lloraba cuando se caía de la bicicleta. Vi al adolescente nervioso antes de su primer día de universidad. Vi a mi hijo, destruido, roto, perdido, pero aún mi hijo. No lo sé, Roberto, dije honestamente. El perdón no es algo que pueda prometer ahora. Necesito tiempo, necesito sanar, necesito procesar todo esto. Pero te diré algo, nunca dejaré de ser tu padre. Aunque estés aquí, aunque hayas hecho lo que hiciste, esa sangre no se borra. Sus ojos se iluminaron con un destello de esperanza. Gracias. Papá, gracias. Yo asentí y salí de la sala sin mirar atrás. Escuché sus sollozos mientras el guardia lo escoltaba de regreso a su celda. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Más difíciles incluso que cuando perdí a Gloria, porque al menos en ese entonces el dolor era limpio, puro, sin la contaminación de la traición. Ahora cargaba con un dolor complejo, lleno de capas. Tristeza por la pérdida de mi hijo, rabia por la traición, culpa por no haberlo visto venir y una soledad profunda que me consumía desde adentro. El juicio comenzó en febrero. Yo asistí a cada audiencia, sentado en la parte trasera de la sala, observando cómo el fiscal Mora presentaba meticulosamente toda la evidencia contra Roberto y Daniela, las grabaciones de video donde discutían cómo presionarme para vender el rancho, los documentos falsificados con mi firma imitada, los registros bancarios que mostraban cómo habían intentado abrir cuentas usando poderes notariales fraudulentos, el seguro de vida de $2 millones, los historiales de búsqueda en internet sobre accidentes domésticos, infartos inducidos por medicamentos y caídas fatales en personas mayores. Cada pieza de evidencia era como un cuchillo en mi pecho. Ver todo expuesto así en un tribunal público, con periodistas tomando notas y espectadores cuchicheando, me hacía sentir humillado y expuesto. Pero me mantuve firme. Esto era necesario. La justicia era necesaria. El abogado defensor de Roberto, un licenciado de apellido Campos contratado por la familia de Daniela, intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que Roberto simplemente quería ayudar a su padre anciano a manejar sus bienes, que los documentos eran un error de comunicación, que el seguro de vida era una póliza legítima para proteger a la familia. Pero el fiscal Mora destrozó cada argumento con la frialdad de un cirujano.
presentando evidencia tras evidencia que demostraba la premeditación, la conspiración, el engaño deliberado. Daniela, por su parte, intentó una estrategia diferente. Su abogada, una mujer agresiva de la Ciudad de México, argumentó que ella había sido manipulada por Roberto, que era víctima de violencia psicológica en su matrimonio, que todo había sido idea de él y ella simplemente había seguido órdenes por miedo. Presentaron testimonios de amigas que decían que Daniela les había confesado que Roberto la controlaba. Incluso trajeron a un psicólogo que testificó sobre patrones de abuso en relaciones. Yo observaba todo esto con una mezcla de incredulidad y asco. Sabía la verdad. Las grabaciones mostraban claramente que Daniela había sido la cerebro detrás de muchas de las ideas más oscuras. Ella había investigado sobre los accidentes. Ella había presionado a Roberto para acelerar los planes. Ella había sido quien gritó: «¿De qué estás hablando, viejo?», cuando los confronté por teléfono. Pero ahí estaba, en el estrado, llorando, jugando el papel de víctima con una actuación que habría ganado premios en Hollywood. Roberto, en cambio, se declaró culpable de todos los cargos en la primera audiencia. Su abogado intentó disuadirlo, pero él insistió. «No voy a mentir más», le dijo al juez. «Hice todo lo que me acusan. Merezco el castigo que me den». El juez, un hombre serio de unos 60 años llamado Magistrado Salazar, lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Es poco común ver a un acusado asumir responsabilidad completa de esta manera», comentó. «Será tomado en cuenta al momento de dictar sentencia». Durante uno de los recesos, Hernández se acercó a mí en el pasillo del juzgado. «Ernesto, la declaración de culpabilidad de Roberto podría reducir su sentencia. Está mostrando arrepentimiento genuino. El juez podría ser más benevolente». Yo asentí cansadamente. «Que el juez haga lo que tenga que hacer. Yo solo quiero que esto termine». El testimonio más desgarrador vino cuando me llamaron al estrado como testigo. El fiscal Mora me hizo repasar toda la historia desde el principio. Mi relación con Roberto, los cambios en su comportamiento, las visitas cada vez más frecuentes, las preguntas sobre mis propiedades, el descubrimiento del fraude. Tuve que describir cómo me sentí al enterarme de que mi propio hijo planeaba despojarme de todo. Cómo me sentí al ver las búsquedas sobre accidentes y el seguro de vida. «Señor Villarreal», preguntó el fiscal, «¿en algún momento temió por su vida?». Yo miré hacia donde estaba Roberto, que tenía la cabeza baja, evitando mi mirada. «Sí», respondí con voz ronca. «Cuando vi las búsquedas sobre accidentes en adultos mayores, cuando supe del seguro de vida, pensé que mi hijo estaba planeando matarme. No puedo explicar el terror que sentí, el terror y el dolor, porque no era un extraño. Era mi sangre. Era el niño que yo había criado, que había cargado en mis hombros, que había educado y amado con todo mi corazón». Mi voz se quebró. Tuve que detenerme para recuperar la compostura. El juez me ofreció un vaso de agua. Bebí y continué. Tuve que instalar cámaras de seguridad en mi propia casa. Tuve que contratar guardias armados para protegerme. Tuve que dormir con un arma bajo la almohada porque tenía miedo de que mi hijo viniera en la noche a... No pude terminar la frase. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Tuve que vivir con miedo en mi propio hogar, y eso es algo que nunca le perdonaré. Roberto sollozaba abiertamente en su asiento. Daniela, en cambio, mantenía una expresión dura, calculadora. Esa diferencia entre ellos me decía todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente cada uno. El abogado defensor de Roberto me hizo algunas preguntas en el contrainterrogatorio, intentando establecer que Roberto nunca había manifestado verbalmente intenciones de hacerme daño, que las búsquedas en Internet podrían haber sido simple curiosidad morbosa, que el seguro de vida era una práctica común en familias de recursos, pero yo mantuve mi testimonio firme. Cuando todas esas piezas se juntan, dije, forman un patrón, y ese patrón es el de alguien que estaba planeando algo terrible. El juicio duró 3 semanas, 30 testigos, cientos de páginas de evidencia, horas de testimonios. Finalmente, llegó el día del veredicto.
La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, algunos empleados de mi empresa que habían venido a apoyarme, y por supuesto, las familias de Roberto y Daniela. Los padres de Daniela me lanzaban miradas de odio desde el otro lado de la sala, como si yo fuera el villano de esta historia por haber denunciado a su hija. El juez Salazar entró y todos nos pusimos de pie. Él se sentó, revisó sus documentos y comenzó a leer. Después de revisar exhaustivamente toda la evidencia presentada, los testimonios de los testigos y las declaraciones de los acusados, este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El juez continuó. En el caso de Roberto Villarreal Sánchez, quien se declaró culpable de todos los cargos de fraude agravado, falsificación de documentos, usurpación de identidad y conspiración para cometer fraude patrimonial, este tribunal lo encuentra formalmente culpable. Sin embargo, tomando en cuenta su cooperación con la justicia, su declaración voluntaria de culpabilidad, su evidente arrepentimiento y el hecho de que no se consumó el despojo patrimonial, gracias a las medidas preventivas tomadas por la víctima, este tribunal determina una sentencia de 12 años de prisión, con posibilidad de reducción por buena conducta. 12 años. Roberto cerró los ojos y respiró profundo, como si hubiera esperado algo peor. Yo no sentí nada, ni satisfacción ni tristeza, solo un vacío enorme. En el caso de Daniela Torres Campos, continuó el juez, quien se declaró inocente y alegó haber sido víctima de manipulación, este tribunal ha revisado cuidadosamente su defensa. Sin embargo, la evidencia demuestra claramente que la señora Torres no solo participó activamente en el esquema fraudulento, sino que fue la autora intelectual de varios de los elementos más graves del plan, incluyendo el seguro de vida fraudulento y las investigaciones sobre métodos para causar daño físico a la víctima. Daniela palideció. Su abogada intentó objetar, pero el juez levantó la mano para silenciarla. La estrategia de victimización presentada por la defensa no es compatible con la evidencia de audio y video que muestra a la señora Torres tomando decisiones activas, presionando a su esposo y demostrando conocimiento detallado de cada paso del plan fraudulento. Por lo tanto, este tribunal la encuentra culpable de todos los cargos y, dada la gravedad de su participación y su falta de arrepentimiento, la sentencia es de 18 años de prisión sin posibilidad de reducción durante los primeros 10 años. Daniela gritó, su madre sollozó, su padre se puso de pie furioso, gritando que esto era una injusticia. Los guardias tuvieron que intervenir para mantener el orden. Yo seguía sentado, inmóvil, procesando todo. 18 años para Daniela, 12 para Roberto. Mis abogados se acercaron a felicitarme. Justicia, dijeron, se hizo justicia. Pero yo no me sentía victorioso, me sentía destruido. Después del veredicto, salí del juzgado rodeado de periodistas, micrófonos en mi cara, cámaras, preguntas gritadas. Señor Villarreal, ¿cómo se siente? ¿Va a perdonar a su hijo? ¿Cree que la sentencia fue justa? Yo no respondí nada. Ramiro y Fernando me escoltaron hasta mi camioneta y nos fuimos. Esa noche, de regreso en mi rancho, me senté en la terraza con una botella de tequila Don Julio 1942, el favorito de Gloria. Miré las estrellas, las mismas estrellas que había mirado con mi esposa en esta misma terraza hace años, cuando Roberto era niño y todo parecía simple y lleno de esperanza. Bebí directo de la botella y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré por mi hijo, por la familia que había perdido, por los años que nunca recuperaríamos. Los meses siguientes fueron de ajuste. Tuve que aprender a vivir con la realidad de que mi único hijo estaba en prisión por haberme traicionado. La gente en el pueblo me miraba con lástima. Algunos me felicitaban por mi valentía al denunciar. Otros me criticaban por haber enviado a mi propia sangre a la cárcel. La familia es sagrada, me decían. Debiste haberlo perdonado, pero ellos no sabían. Ellos no habían vivido el terror de descubrir que tu propio hijo podría estar planeando tu muerte. Roberto me escribía cartas semanales desde la prisión. Yo las leía todas, aunque no respondía. En cada carta pedía perdón.
Hablaba de su arrepentimiento, de las terapias psicológicas que estaba tomando, de cómo había encontrado a Dios en la cárcel, algo que me hizo sonreír amargamente, porque Roberto nunca había sido religioso. Pero quería creer que era genuino. Quería creer que mi hijo estaba realmente cambiando. 6 meses después del juicio, decidí visitarlo. No sé qué me impulsó. Tal vez la soledad, tal vez la necesidad de cerrar ciclos, o tal vez, en el fondo, el amor de padre que nunca se extingue completamente, no importa cuán profunda sea la herida. Lo encontré diferente. Había ganado peso, se veía más saludable. Trabajaba en la biblioteca de la prisión, me contó. Estaba estudiando, leyendo libros de filosofía y espiritualidad. «Papá», me dijo con los ojos húmedos, «estos meses me han dado tiempo para pensar, para realmente entender la magnitud de lo que hice. No solo te robé o intenté robarte, te quité la paz, te quité la confianza, te quité la familia. Esas son cosas que nunca podré devolverte, no importa cuántos años pase aquí». Yo asentí en silencio. Él continuó. «He estado leyendo sobre el perdón, sobre la redención, y entiendo que no tengo derecho a pedírtelo, pero quiero que sepas que dedicaré el resto de mi vida, dentro o fuera de esta prisión, a tratar de ser el hombre que tú mereces como hijo. No para ganarte de vuelta, porque sé que eso puede ser imposible, sino porque es lo correcto». Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. No era perdón todavía, ni siquiera estaba cerca del perdón, pero era algo, una pequeña grieta en el muro de dolor que había construido alrededor de mi corazón. «Roberto», le dije lentamente, «no puedo prometerte que algún día todo volverá a ser como antes. Probablemente nunca lo será. Pero te diré esto, el hecho de que estés aquí, tratando de cambiar, tratando de ser mejor, significa algo, no sé qué todavía, pero significa algo». Él asintió limpiándose las lágrimas. «Es todo lo que puedo pedir, papá. Gracias por venir. Gracias por no borrarme completamente de tu vida». Yo me levanté para irme. Antes de salir me volví hacia él. «Roberto, yo también cometí errores. Como padre, tal vez te di demasiado. Tal vez no te enseñé bien el valor de las cosas. Tal vez malcrié al niño que se convirtió en el hombre que hizo lo que hizo. Así que una parte de esto también es mi responsabilidad». Roberto negó enfáticamente. «No, papá. Tú fuiste un gran padre. Me diste todo. El problema estuvo en mí, en mis decisiones, en mi debilidad. No cargues con mi culpa». Yo sonreí tristemente. Los padres siempre cargamos con algo de la culpa de nuestros hijos. Es parte del trabajo. Salí de esa prisión con sentimientos mezclados, dolor todavía, por supuesto, pero también algo más, algo que eventualmente, con tiempo y trabajo, podría convertirse en sanación. Pasó un año más. En ese tiempo, vendí mi empresa de exportación de aguacates por completo. Ya no tenía energía para manejar negocios. Me retiré oficialmente, me dediqué al rancho, a mis caballos, a leer, a montar al amanecer. Contraté a un administrador joven, un muchacho honesto de un pueblo cercano, para que me ayudara con las operaciones diarias. También empecé a hablar públicamente sobre mi experiencia. Organizaciones de adultos mayores me invitaban a dar charlas sobre fraudes familiares, sobre cómo protegerse, sobre las señales de alerta. Al principio me resistía, no quería exponer mi dolor en público, pero luego me di cuenta de que mi historia podía ayudar a otros, podía salvar a otros ancianos de sufrir lo que yo sufrí. En una de esas conferencias, en León, Guanajuato, un señor de unos 70 años se me acercó después con lágrimas en los ojos. «Don Ernesto», me dijo, «gracias por compartir su historia. Mi hija lleva meses presionándome para que le dé poder sobre mis cuentas bancarias. Después de escucharlo, voy a investigar más antes de hacer nada». Le di mi tarjeta con el número del licenciado Hernández. «Llámelos», le dije, «que revise todo antes de firmar cualquier cosa». Él me abrazó, agradecido. Esos momentos me daban propósito. Me hacían sentir que todo el dolor, toda la traición, tenía algún significado si podía evitar que otros pasaran por lo mismo.
Roberto cumplió 2 años en prisión. En ese tiempo, completó su educación universitaria. Obtuvo una maestría en línea en psicología y empezó a dar talleres para otros internos sobre responsabilidad personal y redención. El director de la prisión me llamó un día para decirme que Roberto se había convertido en uno de los internos modelo, que ayudaba a otros, que era un ejemplo de transformación genuina. Yo lo visitaba cada 2 meses. Las visitas eran difíciles pero necesarias. Hablábamos de todo, de Gloria, de su infancia, de sus errores, de sus planes para cuando saliera. Si salgo, me corregía siempre. Todavía me faltan 10 años mínimo, papá, y merezco cada día. Daniela, en cambio, seguía en su prisión, amargada y sin arrepentimiento, según me informó el fiscal Mora. Había apelado su sentencia múltiples veces, todas las apelaciones rechazadas. Su familia había cortado contacto con Roberto, culpándolo de haber arrastrado a su hija a esta situación. La ironía no se me escapaba. En mi rancho, la vida continuaba. Los caballos envejecían junto conmigo. Vendí algunos, compré otros. Contraté a un joven entrenador que me enseñó nuevas técnicas de equitación. Me uní a un club de jinetes locales. Hice nuevos amigos, gente de mi edad que compartía mi pasión por los caballos y la vida tranquila del campo. Una tarde, 3 años después del juicio, estaba montando a mi caballo favorito, un pura sangre árabe llamado Relámpago, cuando tuve una epifanía. Me detuve en lo alto de una colina que daba vista a todo mi rancho. El sol se ponía sobre la sierra, pintando el cielo de naranjas y rosas. Los establos brillaban con las luces del atardecer. Todo estaba en paz. Y me di cuenta de algo. Había sobrevivido. Había sido traicionado de la peor manera posible, por la persona en quien más confiaba en el mundo, y aún así seguía aquí. Seguía respirando, seguía viviendo, seguía encontrando momentos de belleza y paz. El perdón, me di cuenta, no era algo que sucedía de repente. No era un interruptor que encendías, era un proceso, lento, doloroso, complicado, y tal vez nunca perdonaría completamente. Tal vez siempre cargaría con una cicatriz, pero podía vivir con esa cicatriz, podía seguir adelante. Esa noche, después de cenar solo en mi comedor grande, saqué un papel y un bolígrafo, y por primera vez en 3 años le escribí una carta a Roberto. No era una carta de perdón completo, pero era un comienzo. Roberto, he pasado 3 años tratando de entender qué salió mal, qué hice mal como padre, qué hiciste mal como hijo. Y he llegado a la conclusión de que tal vez nunca entenderé completamente. Las personas son complejas, las situaciones son complejas, la vida es compleja. Lo que sí entiendo es esto. Tú eres mi hijo. Eso no cambia. Cometiste errores terribles. Yo también cometí errores, aunque diferentes. Pero ambos somos humanos. Ambos somos imperfectos. Y tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una manera de reconstruir algo. No lo que teníamos antes. Eso está perdido para siempre. Pero algo nuevo, algo honesto, algo basado en la verdad y no en las mentiras. No sé si estoy listo todavía, pero quiero intentarlo, lentamente, con pasos pequeños, sin promesas, solo intentarlo. Tu padre, Ernesto. Sellé la carta y la dejé sobre mi escritorio para enviarla por la mañana. Me sentí más ligero, no feliz exactamente, pero menos pesado, como si hubiera dejado una carga en el suelo. Al mes siguiente recibí respuesta de Roberto. La carta era de 10 páginas, escrita a mano, llena de emociones, reflexiones, agradecimientos. Al final decía: papá, tu carta me dio algo que no creí merecer nunca, esperanza. No esperanza de que todo se arregle, sino esperanza de que tal vez, algún día, podamos mirarnos a los ojos sin tanto dolor entre nosotros. Trabajaré para merecerlo cada día, te lo prometo, con amor y arrepentimiento eterno, Roberto. Hoy, 4 años después del juicio, sigo viviendo en mi rancho. Tengo 66 años. Mi cabello está completamente blanco. Mis rodillas me duelen cuando llueve. Pero estoy vivo, estoy completo a mi manera. Visito a Roberto cada mes ahora.
Nuestras conversaciones son más profundas, más honestas. Él sigue cumpliendo su condena con dignidad. Le faltan 8 años todavía. ¿Lo he perdonado completamente? No, pero estoy en el camino, y eso, me he dado cuenta, es suficiente por ahora. Para quienes me escuchan, quienes han seguido esta historia desde el principio, quiero dejarles algunas lecciones que aprendí de la manera más dolorosa. Primera, protejan sus bienes. No importa cuánto confíen en su familia, tengan documentos en orden, abogados de confianza. Y nunca, nunca firmen nada sin entenderlo completamente. La confianza es hermosa, pero la precaución es sabia. Segunda, presten atención a las señales. Cuando alguien empieza a mostrar demasiado interés en su dinero, sus propiedades, sus documentos, no ignoren esa alarma interna. Investiguen, pregunten, protéjanse. Tercera, no tengan miedo de defender lo que es suyo, aunque sea contra su propia familia. La justicia es necesaria. El respeto propio es necesario. Nadie tiene derecho a despojarnos de lo que hemos construido con nuestro esfuerzo. Cuarta, el perdón es un proceso personal. No dejen que nadie les diga cuándo o cómo deben perdonar. Tómense su tiempo, sanen a su ritmo. Y si nunca llegan al perdón completo, está bien también. Lo importante es encontrar paz. Y quinta, la vida continúa. Aunque nos traicionen, aunque nos hieran, aunque perdamos lo que creíamos era permanente, la vida continúa y merece ser vivida con dignidad, con propósito, con esperanza. Yo perdí a mi hijo por años. Tal vez lo recupere parcialmente algún día, tal vez no, pero no perdí mi dignidad, no perdí mi patrimonio, no perdí mi vida. Y eso, amigos míos, es una victoria en sí misma. Cuando Roberto me llamó aquel día desde la Ciudad de México, pensando que había ganado, pensando que me había engañado completamente, no sabía que yo había descubierto todo. No sabía que el rancho que vendió no era el verdadero. No sabía que cada movimiento suyo estaba siendo grabado. No sabía que la justicia lo esperaba a la vuelta de la esquina. Y cuando me reí por teléfono, cuando le dije, olvidaste una cosa, no me reía de victoria cruel, me reía de tristeza. Porque en ese momento entendí que había ganado la batalla, pero había perdido a mi hijo, y esa risa era mitad triunfo, mitad llanto. Hoy miro hacia atrás y veo todo el camino recorrido, los errores, los aciertos, el dolor, la sanación lenta, y me doy cuenta de que esta experiencia, por devastadora que fue, me enseñó algo fundamental. Somos más fuertes de lo que creemos. Podemos sobrevivir a traiciones que pensamos nos destruirían. Podemos reconstruirnos después de ser destrozados. Mi mensaje final para ustedes, especialmente para los adultos mayores que me escuchan, no se dejen. No permitan que nadie, familia o no, los despoje de su dignidad, de su patrimonio, de su paz. Ustedes trabajaron toda su vida para tener lo que tienen. Merecen disfrutarlo, merecen protegerlo y merecen justicia si alguien intenta quitárselo. Y si están pasando por algo similar, sepan esto, no están solos. Hay recursos, hay ayuda legal, hay organizaciones que protegen a adultos mayores contra el abuso financiero. Busquen ayuda, no sufran en silencio. Yo aquí seguiré en mi rancho de Querétaro, montando a mis caballos al amanecer, leyendo bajo la sombra de los árboles, viviendo cada día con la dignidad que me gané con décadas de trabajo honesto. Y cuando Roberto salga de prisión, si es que para entonces yo sigo aquí, tal vez podamos sentarnos juntos en esta misma terraza donde estoy ahora y construir algo nuevo de las ruinas de lo que fuimos. Pero eso será otro capítulo, otra historia. Por ahora, esta historia termina aquí, con un hombre de 66 años, sobreviviente de la peor traición, todavía de pie, todavía respirando, todavía creyendo que mañana puede ser un día mejor. Gracias por escuchar mi testimonio. Que Dios los bendiga y los proteja. Y recuerden, la familia debe ser sagrada, pero la dignidad personal también lo es. Nunca sacrifiquen una por la otra. Esta es mi historia, la historia de Ernesto Villarreal Mendoza, un hombre que casi lo pierde todo,
pero que al final se salvó a sí mismo.